¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este canal, Victor Stark Gaming. Yo soy Victor Stark y en esta ocasión les traigo mi opinión final sobre Resident Evil 8. Si has estado pendiente del canal, sabes que lo estuve jugando en directo durante las pasadas semanas. Entonces ahora les traigo mi veredicto final. Cabe mencionar que esto no va a ser una opinión profunda, certificada de la NASA. Esto es simplemente mi opinión general sobre el juego. Así que hago la aclaración es para que en caso de que no toque algún tema o quizás no estés de acuerdo conmigo, no me vayan a acabar en los comentarios. Aclarando eso, entonces te pido que por favor te suscribas al canal si no lo has hecho y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Así que sin más, comenzamos. La historia de Resident Evil 8 se sitúa 3 años después de los acontecimientos de Resident Evil 7. Aquí, Ethan y Mia conviven como una pareja junto a su pequeña hija Rose. Vemos cómo Mia trata de llevar su vida lo más tranquila posible y no piensa en los sucesos que vivió hace 3 años, a diferencia de Ethan, quien todavía no logra superar todos los traumas que le dejaron los Baker. Más adelante, en uno de los momentos más impactantes del inicio del juego, vemos cómo Mia es asesinada por el mismísimo Chris Redfield. Luego de esto, Ethan y Rose son llevados por los soldados de Chris hacia un destino desconocido. Pero en el camino ocurre un extraño accidente del cual solo Ethan sobrevive y se da cuenta de que su pequeña hija no está. Él solo sabe que se encuentra en una aldea remota y que está decidido a recuperar a Rose. Prácticamente el objetivo principal del juego se basa en nuestro protagonista tratando de encontrar a su hija, pero para lograrlo tendrá que ir recorriendo la aldea, enfrentándose a todos los enemigos y desafíos que ésta tiene para ofrecer. En su camino le tocará enfrentarse a una gran variedad de enemigos dispuestos a acabar con su existencia. Que por cierto, esto fue algo de lo que mejoraron con relación al 7, en el cual la variedad de enemigos era mínima. La aldea es gobernada por 4 lores que controlan un área específica de la villa. Estos son Lady Dimitrescu, Heisenberg, Moreau y Donna Beneviento, todos ellos bajo las órdenes de Madre Miranda, quien es la causante de todo el desmadre que allí está pasando. En este juego también tenemos la inclusión de un comerciante llamado el Duque, el cual es el equivalente al buhonero de Resident Evil 4. Con él podrás comprar y potenciar armas, así como vender objetos y además cocinar, ya que dependiendo de los ingredientes que lleves, él podrá prepararte diferentes platos, los cuales sirven para mejorar el personaje. Este juego está claramente más orientado a la acción que el juego anterior. Eso fue confirmado por los propios desarrolladores, pero eso no quita que en ocasiones te puedas llevar un buen susto o momento de tensión, como por ejemplo en la casa de Benevientos, donde te persigue una especie de feto mutante deforme gigante. Y lo único que puedes hacer es tratar de escapar o esconderte, ya que no cuentas con ningún arma con la cual hacerle frente. Cabe mencionar que este juego es mayormente lineal, pero te permite algunos puntos para hacer exploración, y esto es bien recompensado, ya que puedes encontrar objetos valiosos así como algún jefe secreto. En el apartado visual, lo mínimo que puedo decir es que el juego se ve espectacular. Es bellísimo. El nivel de detalles que se puede percibir en cada personaje, así como en todos los escenarios, son simplemente hermosos. Recorrer el castillo Dimitrescu es una experiencia única, gracias a la ambientación creada por Capcom y su motor gráfico Re-Engine, que no deja de sorprender y nos permite un alto nivel de inmersión gracias a lo bien que se ve. En cuanto a la duración del juego, esto, como es normal, va a depender mucho de la dificultad en que juegues y qué tanto decidas hacer en la partida.
Yo, por ejemplo, lo jugué en normal y lo acabé en unas 12 horas. Sé que en mi primera pasada me faltaron varios coleccionables por conseguir, así como algunos de los jefes secretos, por lo que tengo planeado jugarlo nuevamente para ir en busca de todo lo que dejé atrás. Algo que sí me parece que quedó un poco flojo en el juego son los puzzles, ya que la mayoría son sencillos. Hay uno que otro que te pueden poner a pensar un rato, pero en general no son muy complicados. También, dentro de lo negativo que puede tener este título, tengo que volver a mencionar el hecho de que está más orientado a la acción, dejando de lado el horror y la supervivencia. Como indiqué antes, hay algunos puntos donde te llevas unos buenos sustos o momentos de tensión, pero realmente son escasos. Asimismo, el armamento es abundante, por lo menos en la dificultad normal que fue en la que jugué. En mi caso, ya hacia el final del juego sí me vi en una situación donde tenía pocas balas, pero la verdad es que en la mayor parte del trayecto tenía suficiente munición como para hacerle competencia a Rambo. Prácticamente no sentía la necesidad de ahorrar las balas, pues eran fáciles de conseguir. Ya en este punto estoy seguro que saben cuál es mi opinión sobre el juego, pero por si queda alguna duda, pues ahí les va. Es un juegazo, es épico y lo recomiendo al 100%. Claro, teniendo en cuenta lo que antes mencioné de que está más orientado a la acción que al horror y a la supervivencia. Habiendo dicho eso, pues el título sobrepasó todas mis expectativas. El juego tomó algunos de los puntos débiles de Resident Evil 7 y los mejoró, como por ejemplo la limitada cantidad de enemigos. También el diseño del personaje de Chris Redfield en esta entrega para mí estuvo más a la altura, ya que en el 7 se veía muy joven. Me gustó mucho la historia, pues una de las interrogantes cuando el juego fue anunciado era de cómo pasamos a combatir contra zombies o armas biológicas a pelear con hombres lobos y vampiras. Pero todo esto está explicado en el juego y tiene una base científica que es la raíz de todo el universo de Resident Evil. También explicaron algunas de las interrogantes que se habían planteado desde la entrega pasada, como por ejemplo la capacidad de regeneración que Ethan aparentemente tiene, ya que recibe mucho daño y aún así logra seguir adelante. Pues bien mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjame un gran like, también recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido. Déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre el juego, si estás de acuerdo conmigo o si tienes una opinión completamente diferente, así intercambiamos ideas. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que la pasen bien y nos vemos.